Buenas tardes a todos los presentes. Es para mí un gusto estar aquí y en la apertura de este seminario sobre populismo, pasado, presente y futuro, aquí junto a la presidenta de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, la doctora Marita Carballo, a quien invito a dar las palabras de apertura de este seminario. Muchísimas gracias, académico Sarrafero. Bienvenidos todos ustedes a nuestra casa. Como presidente de la Academia me toca inaugurar el primer seminario público de este año en que celebramos nuestro 80 aniversario. O sea que este es un año muy especial para nosotros, en la que iremos teniendo distintas actividades, dentro de las cuales esta es la primera, este seminario. Como ustedes saben, en el año 38 quedó instalada nuestra academia, cuya finalidad es profundizar en los estudios de las disciplinas humanísticas que corresponden a nuestro campo y difundirlas. Estamos en los últimos años haciendo un esfuerzo por alcanzar una mayor difusión de la producción científica de la Academia y de sus 8 institutos. Razón por la cual, además de hacer actos públicos como el de hoy, también estamos utilizando los videos para que después, digamos, se pueda acceder digitalmente a nuestro canal y poder ver o rever estas ponencias. Durante estas 8 décadas, la Academia ha contribuido al desarrollo del país, asesorando, además de a través del conocimiento científico en sí, asesorando a los poderes públicos, ya sea a través de dictámenes o, digamos, de sus propios anales. Y cada vez más, digamos, en esta misma línea están participando los institutos que ya cuentan con 180 miembros. El seminario de hoy, que fue organizado por el Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas, que dirige nuestro académico de número, Mario Sarrafero, se va a referir hoy a un tema que es muy central, muy actual, y es el populismo pasado, presente y futuro. Quería por eso, muy especialmente, aprovechar esta oportunidad para agradecerles el tema a los expositores, al director, a los miembros del instituto, porque este es un tema muy candente y existe verdaderamente una crisis de representatividad en la que estamos inmersos y como consecuencia de ella se desprenden estos fenómenos del populismo. Vivimos una época de grandes cambios, transformaciones sociales, políticas, económicas y fuertemente tecnológicas también. El proceso de globalización se desacelera y avanzan los populismos junto con el desencanto y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, sobre todo aquellas más ligadas al sistema político. Y crece la intolerancia. Es por eso, digamos, que la democracia presenta hoy nuevos desafíos. Y la creciente adhesión a partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda, afecta a la política de las sociedades, sobre todo en el mundo occidental. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Por qué en los últimos años observamos un creciente escepticismo sobre las ventajas de la democracia? ¿Por qué fenómenos como el abstencionismo electoral y la desafiliación política no son exclusivos de democracias incipientes, sino también en partes del mundo donde las mismas parecerían estar muy consolidadas, como son los Estados Unidos y la Unión Europea, consideradas democracias maduras? Es por eso que las respuestas a estos interrogantes y los temas que ustedes tratarán hoy en los distintos paneles constituyen un aporte muy grande a la comprensión de la situación en que se encuentran inmersos nuestros sistemas, no solo en la región y en el país, sino también en el mundo. Desde ya agradezco la presencia de todos y estamos a la espera del inicio de este seminario. Sin más demora, le devuelvo la palabra al director del instituto, académico Mario Sarrafero. Agradezco y valoro la presencia y las palabras
de la presidencia de la Academia, doctora Marita Carballo. Como ha señalado, este seminario se celebra en ocasión del 80 aniversario de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Esta academia, durante tantas décadas de funcionamiento, ha estado presente activamente en la vida institucional del país, en la evolución de las ideas políticas y sociales, y ha tratado de contribuir siempre con el desarrollo científico y el bienestar de la Argentina a través de su actuación. En el marco de esta academia, el Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas, desde hace años viene desarrollando sus actividades con el fin de entender mejor las ideas y las problemáticas de nuestro tiempo. Es en el marco de esta celebración que hoy presenta parte de su producción sobre un tema que está en el centro de los debates y las prácticas políticas de nuestro tiempo. El populismo es un tema del presente, pero también lo fue del pasado y seguramente, por sus peculiares características, lo será también en el futuro. De ahí el nombre de nuestro seminario. Pero populismo no es un concepto teórico fácil, sino complejo y muy difícil de abordar. Complica la situación el uso recurrente en la política cotidiana y en los medios de comunicación. En este ámbito de lo que se trata es de darle una connotación científica y abordarlo con la máxima rigurosidad posible. No es tema que atañe solamente a la Argentina, sino también a la región y cuya presencia política y discusión teórica se da en otros territorios. Cabe tratar aquí el fenómeno que ha significado su expansión en la Europa de nuestros días, e incluso, según no pocos autores, en los Estados Unidos. Los miembros del Instituto de Filosofía Política han decidido hace unos años que el populismo sea uno de sus ejes de reflexión. Es así que en este seminario se tratarán distintas aristas de este problema de investigación teórica y empírica. En las exposiciones estarán presentes cuestiones tales como el abordaje científico del concepto populismo, sus expresiones históricas, su conexión con distintas corrientes de pensamiento, las tensiones entre populismo y constitucionalismo, el populismo y las nuevas formas de comunicación, las relaciones entre populismo y economía, y el análisis de la experiencia populista en la región latinoamericana y en otros países, por ejemplo, de Europa. Finalmente, quiero agradecer a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas por ser el mejor marco para el desarrollo de estos trabajos y su publicación en sus anales. Y a los miembros del Instituto que, por su esfuerzo, rigurosidad y dedicación, han realizado este importante aporte y contribución académica al mundo de las ideas sociales y políticas. Sin más dilación, invito a los integrantes del primer panel a comenzar las actividades de este seminario. Invito a los doctores Santiago Leiras, Raúl Arlotti y Horacio Sánchez de Loria, todos miembros de este instituto, y al doctor Martín Cuesta, quien va a coordinar el panel. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos, y es un lujo y un honor estar coordinando este primer panel en este seminario Populismo, Pasado, Presente y Futuro. Bueno, en este primer panel vamos a tener, como dijo el doctor Serrafero, la participación de los miembros del Instituto de Historia de las Ideas Políticas y Filosofía Política, el Santiago Leiras, que nos va a presentar qué es esa cosa llamada populismo. Luego el miembro Raúl Arlotti, que presentará el populismo, sus elaboraciones y posturas filosóficas sociales en la Rusia del siglo XIX. Y va a cerrar Horacio Sánchez de Loria con notas sobre el populismo a la luz del pensamiento tomista. Vamos a tener más o menos 15 a 20 minutos por exposición y luego vamos a abrir las preguntas a la mesa. Muy bien, doctor Leiras. Muchas gracias por el uso de la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como bien presentaba el doctor Cuesta, el título de la presentación es ¿qué es esa cosa llamada populismo? Yo quisiera empezar con una
breve referencia a un viejo y clásico texto de Marx, el Manifiesto Comunista, en el cual Karl Marx hablaba de un fantasma que recorría el mundo, haciendo referencia al fantasma del comunismo. Haciendo algún tipo de paralelo con esa frase de Marx, podríamos decir que el mundo contemporáneo, en este mundo contemporáneo, asistimos hoy a un nuevo fantasma que lo recorre y que es el fantasma del populismo. ¿Qué es el populismo? Muy bien se dijo recién, el populismo es un concepto bastante difícil de abordar, bastante complejo, y en este marco yo recordaba esta idea de un viejo texto, un viejo libro de Adam Chalmers llamado ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, para pensar un poco en, bueno, ¿qué es esa cosa llamada populismo, digamos, ¿no? El libro de Adam Chalmers es un libro publicado a mediados de los años 70, en mi caso particular tuve la oportunidad de acceder a él en mis primeros años de vida universitaria, pero básicamente la idea de ese texto de este autor británico era, bueno, realizar como una especie de valoración de la naturaleza, del estatuto de la ciencia, de sus métodos, y en definitiva el objetivo fundamental era llevar a cabo una sencilla, simple y elemental introducción de los diferentes y modernos puntos de vista, modernos al contexto en el cual se lleva a cabo esa publicación, respecto de la naturaleza de la ciencia. Bueno, un poco en esa misma línea de Chalmers, la idea es justamente, a partir del fenómeno del populismo, poder hacer una presentación precisamente simple, clara, elemental, de los distintos puntos de vista, de los modernos puntos de vista sobre la naturaleza del fenómeno del populismo. Y lo voy a hacer partiendo de una premisa fundamental, que es partir de la idea de que el concepto de populismo representa uno de los más emblemáticos casos del problema del estiramiento conceptual, al cual tantas referencias hacen las investigaciones comparativas. ¿A qué hago referencia con ello? Para aquellos que conocen algunas cuestiones básicas del método comparado, recordarán que la noción de estiramiento conceptual tenía que ver con un tema central, que es el delicado equilibrio en la elaboración de las categorías de análisis que permitiera, bueno, por un lado abordar el mayor número de casos posibles, pero preservando al mismo tiempo la capacidad de rigor, la capacidad de control, la precisión en definitiva. Precisamente el caso del populismo es uno de los ejemplos, o el uso, mejor dicho, del concepto de populismo, es uno de los más representativos ejemplos de este equilibrio o de pérdida de equilibrio entre intención y extensión, para decirlo en los términos de Giovanni Sartori, ¿no? Por un lado, el concepto de populismo ha permitido ganar en términos de extensión. Un gran y variado número de casos y de unidades aparecen contemplados bajo el uso de esta categoría. ¿El precio de esto cuál ha sido? Bueno, el debilitamiento y la irrelevancia en términos de intención. Esto es la pérdida de precisión, una situación no irrecuperable, pero difícil de recuperar en términos de controlabilidad, de manera tal que, bueno, el concepto ha ganado entonces en lo que es su horizonte, en su radio, pero ha perdido en cuanto a su significado y a su rigurosidad, digamos, ¿no? Y me permito hacer, miren, un simple listado de algunos ejemplos representativos de, haciendo uso de la categoría de Huntington, las distintas olas del populismo, ¿no? Recordando un poco aquello de Huntington de las oleadas de la democratización, podríamos pensar en las oleadas del populismo. Digo, simplemente una lista, ¿no? Han sido caracterizados como fenómenos de populistas la inteligencia rusa. Bueno, luego aquel profesor Arlotti hablará del tema del populismo ruso en particular. Se ha hecho referencia al populismo para dar cuenta del fenómeno de los movimientos sociales en los Estados Unidos, en los tiempos de la posguerra civil, en la nación estadounidense. Hemos hablado de populismo para hablar y para dar cuenta de aquellos casos emblemáticos de líderes de la segunda posguerra en nuestra región, el caso de Cárdenas en México, el caso de Getúlio Vargas en Brasil, el caso de Perón en la Argentina. Hemos hecho referencia al populismo también en relación a las reformas liberales de los años 90, en esta oportunidad como una suerte de variante del viejo populismo y la asociación entre neoliberalismo y populismo como algo central.
Y ahí aparecían otros actores, ya no era Perón, Vargas o Cárdenas, sino que la referencia era a aquellos casos como el de Menem, como el de Alberto Fujimori en Perú, como el de Carlos Salinas de Gortari en México, y en alguna medida otros casos como el de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el de Collor de Mello en Brasil, y quizás un poco más de manera colateral el caso de Fernando Henrique Cardoso. Esto sería, yo les diría, un poco lo más representativo de esa primera y segunda oleada de populismo. Sin embargo, en tiempos, podríamos decir, relativamente más recientes, ya no hablaríamos de nuevo, casi transcurridos 2 décadas de este siglo, pero en estos tiempos relativamente más recientes hemos visto aparecer o resurgir la caracterización del populismo dentro del contexto del denominado giro a la izquierda por lo menos los últimos 10 o 15 años en la región. Dejamos por un rato y por un buen tiempo congelada la discusión respecto a la pertinencia o no de pensar ese proceso como giro a la izquierda. Vamos a darlo por bueno, digamos, en algún sentido, por lo menos por ahora. Pero así también aparece una especie de populismo de tercera ola, ¿no? Y en esa tercera ola aparecen diferentes actores que vienen a ser ejemplos emblemáticos de lo que es este fenómeno, o lo que por lo menos este fenómeno intenta caracterizar como tal. Y así nos aparece un largo listado en este sentido. Tenemos en Brasil, con la experiencia del PT y las experiencias de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Tenemos la experiencia argentina durante el tiempo del kirchnerismo, tanto durante la etapa de Néstor Kirchner como la etapa de Cristina Fernández. Podemos mencionar el caso de Evo Morales en Bolivia, el fenómeno de Rafael Correa en Ecuador, el de Fernando Lugo en Paraguay, el fenómeno de Tabaré Vázquez y de Mujica, José Mujica en Uruguay, y nuevamente Tabaré Vázquez a partir del 2014. Y este es un fenómeno, o esta caracterización se extiende y empieza a abordar fenómenos más allá de los propios límites de América Latina. Y ahí la lista también se amplía, ¿no? Solamente cito algunos casos. El caso de Haider en su momento en Austria, el caso de los Le Pen en Francia, Jean-Marie y su hija Marine, el caso de Umberto Bossi en Italia, en algún momento dentro de este amplio espectro aparecía el propio Vladimir Zhirinovsky en Rusia, y la lista en este caso podría continuar. Miren, sin ir más lejos, y volviendo rápidamente al caso de América Latina, hace no muchos años atrás se plantea una muy interesante publicación donde, haciendo una caracterización del chavismo, hablaba o hacía referencia al chavismo como una variante confrontativa de populismo, contraponiéndolo con la idea del populismo de conciliación característico, o entendido por lo menos como característico, del sistema político de punto fijo en Venezuela entre 1958 y 1999. De manera entonces que lo que tenemos acá estamos en presencia de un verdadero concepto, podríamos decir, atrapatodo, y estando en presencia de este concepto atrapatodo, bueno, esto un poco justifica, o creo que en buena medida justifica esta definición o esta idea de, bueno, ¿de qué se trata finalmente el populismo, digamos, ¿no? A lo largo de la tarde vamos a ver diferentes consideraciones sobre la variante americana, las variantes europeas, la variante rusa, y bueno, van a ser abordadas de manera mucho más exhaustiva y con un tiempo un poco más prolongado del que yo lo voy a hacer acá, digamos, ¿no? Como decía entonces, en definitiva, nos encontramos en presencia de una categoría que, bueno, haciendo referencia a estas estrategias, a una de las tantas estrategias comparativas, ha ganado en extensión, ha perdido en intención. Ha ganado en alcance, ha ganado en su radio de extensión, ha perdido en términos de precisión y ha perdido en términos de controlabilidad, digamos, para entenderlo en estos términos, ¿no? Y a lo largo de ese recorrido, bueno, que es un recorrido largo, amplio y rico también, podríamos marcar, yo diría, algunas dificultades, ¿no? Yo voy a sintetizar las dificultades principales en 4, sobre todo, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con lo que podríamos llamar la ausencia o la debilidad, si quieren, de una definición mínima que goce de consenso y que, bueno, por lo pronto permita establecer con cierta precisión
atributos esenciales del término. Así como también están ausentes, o por lo menos no están debidamente especificados, aspectos que serían, o características de carácter contingente que, bueno, permitieran de alguna manera elaborar una tipología de subtipos de populismo. Siempre y cuando la agenda lleve a pensar en alguna tipología sobre subtipos de populismos y no termine el populismo representando un adjetivo que permita dar cuenta de, bueno, algún tipo de régimen político en torno a alguna idea de un subtipo disminuido y no tanto clásico. Primer punto, entonces, la ausencia de definiciones de carácter mínimo y también de carácter, entonces, contingente, digamos, ¿no? Segunda cuestión, digamos, dificultad que aparece en todo este proceso. En buena medida vinculada con la primera, aparece una coexistencia de diversidad de términos, categorías, significados, digamos, ¿no? Muchos de ellos en conflicto entre sí. Hay diferentes formas de abordar el mismo concepto, muchas de ellas con una evidencia clara de su carácter conflictivo, o si quieren su carácter competitivo, para llamarlo en otros términos, digamos, ¿no? Tercera dificultad que podríamos marcar, bueno, el hecho de el populismo ha ganado en alcance, ha ganado amplio su radio. Bueno, eso en algún sentido empieza a ser un problema, ¿no? ¿Por qué digo que es un problema? Bueno, porque el concepto empieza a ser aplicado a una pluralidad y variedad de unidades para las cuales, digamos, el concepto pierde en intención, aunque el alcance sea cada vez mayor. 3, 4, 5 ejemplos como para dar cuenta de ese alcance. Alguna caracterización del populismo comprende a los movimientos sociales y a los movimientos políticos. Una forma de caracterizar el populismo da cuenta de, bueno, una categoría utilizada y utilizable para abordar cierto tipo de movimientos políticos y sociales. Segundo lugar, he pensado el término populismo para abordar cierto tipo de liderazgos políticos. Y ahí aparece todo un tema de también distinciones, de viejo y nuevo, y también aparecen diferentes generaciones, oleadas, digamos, respecto a la caracterización del liderazgo político en estos términos. Regímenes políticos, si tenemos movimientos sociales, movimientos políticos, liderazgos, regímenes políticos. Se habla del populismo como cierta forma de elaboración de discurso político, de ideologías en competencia, y también en algún momento se hace referencia al populismo para abordar el problema de políticas públicas con, bueno, un contenido de carácter sustantivo, en muchos casos a menudo conflictivos o en conflicto como tal. Y el cuarto aspecto, si quieren, la cuarta dificultad que podemos mencionar, tiene que ver con la utilización de este concepto en condiciones de carácter espacial y temporal muy diversas. Bueno, de alguna manera, el listado que yo hice referencia al principio da cuenta un poco de este problema o de esta dificultad que podemos encontrar, digamos, del populismo ruso hasta el populismo en tiempos más recientes que podríamos llegar a salvar, digamos, con alguna especie de metáfora huntingtoniana y pensar en estos términos de oleadas o generaciones, digamos, ¿no? En definitiva, sintetizando un poco una idea central y retomando un poco lo que planteaba al principio, el populismo, si lo entendemos como una categoría de carácter transcontinental, o por lo menos con pretensión de serlo, capaz de definir entonces instituciones políticas pertenecientes a países diversos, con regímenes diversos, ha ganado en extensión, ha ganado en radio de comprensión, pero al precio de sufrir innecesarias pérdidas, no sé si necesariamente recuperables, pero bastante difícil de recuperar en términos de precisión y de controlabilidad o de intención. Bueno, ¿cómo resolver este problema? Bueno, ahí podríamos establecer alguna, podríamos decir, pequeña agenda. Hay algunos pasos en este sentido, ¿no? Hay esperanzas, ¿no? Y yo en este sentido voy a hablar como aquel viejo candidato presidencial y voy a elaborar una agenda con optimismo y con fe y con esperanza, digamos, ¿no? Y desde ese lugar vamos a plantear esta agenda, digamos, ¿no? Pero algunos de los pasos que puede tener esta agenda, algunos de ellos ya están en marcha. Primero, una definición mínima de lo que es el populismo, ¿no?
Sí, me parece que la primera tarea, hay algún camino recorrido en este sentido y algunos de las exposiciones van a ir en esta dirección, pensar en algún atributo o algunos atributos básicos a partir de los cuales, bueno, poder pensar en alguna tipología más compleja de manera posterior, digamos, ¿no? Hay algunos pasos en esta dirección, hay algunos avances en esta pequeña empresa, digamos, para ponerlo en estos términos, digamos, ¿no? Bueno, hecha esta primera tarea, y creo que hay bastantes avances en este sentido, bueno, un segundo paso en esta agenda o en esta pequeña agenda sería poder establecer algunos atributos, llamemos de contingentes, de manera tal de, bueno, ya avanzar en una segunda etapa que tenga que ver con poder pensar en subtipos, sean estos en términos más bien clásicos o disminuidos, y poder establecer en definitiva alguna clasificación que sea coherente con la definición inicial. Tercer cometido que parece importante establecer, bueno, algún trabajo que tenga que ver con el esfuerzo de delimitación en términos espaciales y temporales, en términos geográficos, en términos históricos, para, bueno, delimitar o establecer algún tipo de recorte en relación al campo de aplicación del concepto de populismo. Y finalmente, bueno, definir algunas unidades de investigación representativas y de esa manera establecer algún límite en cuanto al radio de comprensión, y esto complementado con algún tipo de definición, podríamos llamar de tipo contextual a la hora de pensar la selección de los casos respectivos, digamos, ¿no? En definitiva, digo, yo quiero transmitir un mensaje optimista en este sentido, digamos, ¿no? Hay muchas dificultades, muchas de ellas que han sido señaladas un poco a lo largo de esta presentación, pero creo que hay un camino a recorrer con una agenda de investigación, que creo que además se ha iniciado, que va a permitir, o me parece que puede permitir, que un concepto con un potencial como es el concepto de populismo pueda abordar los dos grandes desafíos, el desafío de la extensión y el desafío de la precisión, digamos, ¿no? Bueno, la agenda me parece que pretende marcar un poco el camino. Bueno, de alguna manera a lo largo de la tarde o parte de la tarde vamos a ver de qué manera ese camino se va recorriendo en las diferentes presentaciones y en las diferentes exposiciones. Bueno, yo por mi parte creo que estoy ahí casi en el tiempo, me parece, porque estoy en los 15 minutos, así que dejo acá y en todo caso después, si tienen interés, podemos seguir conversando un poco sobre estas cuestiones más de forma o de procedimiento. Y le cedo paso a la palabra de los colegas que también tienen cosas interesantes para decir, probablemente mejores que las mías, ¿no? Muchas gracias. Excelente presentación. A continuación, el miembro del Instituto Raúl Arlotti nos presentará su trabajo El populismo, sus elaboraciones y posturas filosóficas sociales en la Rusia del siglo XIX. Adelante. Buenas tardes, muy bienvenidos, muchas gracias. Cuando nuestro director, el doctor Mario Serrafero, y los miembros del instituto propusieron el tratamiento del tema del populismo para conmemorar los 80 años de la academia, vinieron a mi mente dos cuestiones. Una, la respuesta que el padre Jean-Yves Calvé, hace ya muchos años, en la oportunidad de mis conversaciones con él para ser admitido como doctorando en el Institut Catholique de París, sabiendo que estaba frente a uno de los más grandes autores de nivel mundial sobre el pensamiento de Marx, le pregunté por qué el marxismo prende tan hondamente y durante tanto tiempo en Rusia. La respuesta fue la siguiente: el éxito del populismo que tuvo allí le abrió las puertas de par en par para que las ideas de Marx y los bolcheviques ingresen, se expandan y permanezcan en Rusia. La segunda idea que llegó a mí en aquella oportunidad fue otra conversación con otro padre jesuita, el padre Roberto Busa, ese eruditísimo creador del hipertexto. Este sacerdote me dijo: si usted sigue el recorrido de algunas palabras de la política, se va a dar cuenta que en ellas, en determinado tiempo de la historia, son causa y almáciga de conflictos. No me caben dudas que en nuestros días una de esas palabras evasivas,
inasible, conflictiva, en el campo de la ciencia política contemporánea es el populismo. Ahora bien, ¿cuál fue el recorrido que ha hecho allí, en Rusia, donde nació? ¿Cómo se ha expresado? ¿En boca de quién estuvo? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? En primer lugar, el término ruso narodnitsky, populismo, es acuñado en 1865 para referir a una filosofía política determinada, la filosofía de aquellos que se proponen reflejar con toda fidelidad las ideas y los sentimientos auténticos del pueblo. De hecho, es el pueblo al que ellos referían, se reduce al campesinado. Antes de entrar en el tema del populismo, me parece oportuno hacer alguna referencia al contexto de las ideas políticas predominantes en el tiempo en el cual nace este movimiento político-social. Son dos grandes las doctrinas que predominan en buena parte del siglo XIX y principios del siglo XX en Rusia. Una es el eslavofilismo, dos, el occidentalismo. Dentro de las corrientes eslavófilas, sea en el eslavismo clásico, sea el paneslavismo, sea en la escuela de la vinculación a la tierra natal, hay algunas ideas que luego van a ser interpretadas por los populistas, tales como aquellas que refieren a la propiedad de la tierra, a la creación de comunidades rurales propietarias, una nítida distinción entre Estado y sociedad, entre los problemas políticos y sociales y una defensa de la justicia social. Además, conceden una particular diferencia entre comunidades orgánicas y asociaciones contractuales. Dentro de las corrientes occidentalistas, principalmente en su vertiente liberal, se argumenta que la tierra debe pasar a todos los ex-siervos, pero compensando justamente a los terratenientes, no solo por la tierra, sino además por la pérdida de trabajo de los siervos. Como surge de estas expresiones, en el centro filosófico, político de aquel populismo ruso está la tierra, su tenencia y su propiedad. Y esto está envuelto en concepciones del hombre, de la historia, de la sociedad, del Estado, de Dios, e interpretado básicamente desde la perspectiva bizantina. Conocido esto, entremos ahora de lleno en el populismo ruso. Es posible dividirlo en 5 grandes tendencias: el populismo clásico, el populismo estricto, el populismo liberal, el neopopulismo y el populismo radical tardío. Voy por el primero de ellos, el populismo clásico. Tiene en su representante más conspicuo a Prior Lavrov. En el centro de las reflexiones de este autor se encuentra lo siguiente: la mayoría de las personas piensan en forma pasiva. Sin embargo, existe una minoría que piensa de forma crítica y es capaz de descuidar su provecho personal para procurar el bien común, y haciendo de ese bien su propio ideal. Pero no todas las personas que poseen un pensamiento crítico obran necesariamente buscando el bien común, ya que pueden interesarse en otros campos de la actividad cultural, tales como la ciencia o la tecnología. Cierto es que eso también conduce al progreso, pero el precio que se paga por ese progreso es oneroso y se incrementa sin tregua. Si una persona decide servir al bien común, su tarea práctica consistirá en ayudar a los otros para que lleguen a desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, cuando exista un número suficiente de hombres poseedores de tal pensamiento, la sociedad estará en condiciones para llevar a cabo una revolución. Una revolución que va a poner fin a la conspiración de unos cuantos explotadores contra la masa explotada. Este es el primer posicionamiento del populismo en Rusia. Voy al segundo ahora. El populismo en sentido estricto. Tiene como representante principal a un autor cuyo seudónimo es Yusov, y cuyo apellido es Kavitz, quien
quien en 1882 escribe su trabajo Los fundamentos del populismo, en el cual ataca directamente a los postulados definidos por la inteligencia oficial, que sostenía que estaba llamada a imponer nuevas formas de la vida del pueblo, pero sin tomar en cuenta los deseos y opiniones de las masas populares. Sussov argumenta que las emociones son más importantes en la vida del hombre que el conocimiento y la comprensión teórica, y reconoce que además de que los hombres sencillos son más fuertes y más ricos en emociones que la inteligencia, puesto que poseen un fuerte instinto que los lleva hacia la verdad y la justicia. Por lo tanto, la política debe estar inspirada en las emociones del pueblo. A esto él le llama populismo. Tercera posición, la posición del populismo liberal. El más conocido y agudo de los teóricos del populismo ruso liberal es Vorontsov, quien propone el concepto de economía del trabajo campesino, una unidad económica consistente en una hacienda campesina con capacidad de autoabastecimiento y al mismo tiempo que sea capaz de sustentar un mercado en expansión. Esa unidad debía estar apoyada por el gobierno y por las clases cultas para que los campesinos aprendiesen a bastarse a sí mismos mediante la instrucción de métodos agrícolas más perfeccionados, mejorando la comercialización de los productos y suministrando créditos. La acción de los intelectuales acá debe estar orientada a fomentar la cooperación entre los campesinos. Los populistas liberales proponen cooperativas agrícolas de tipo moderno, y esas cooperativas tuvieron un enorme éxito en Rusia previo a la Primera Guerra Mundial. Cuarta vertiente, neopopulismo. Se enraiza en el populismo liberal de los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX. Su principal teórico es Chelyabinsk, para quien el futuro de Rusia depende del futuro de su clase más numerosa, que es el campesinado. Para él, el puesto de la inteligencia es la de estar al lado de los campesinos, puesto que la inteligencia debe cumplir un papel. Primero tiene que liberarse de todos los prejuicios acerca del campesinado, prejuicios resultantes de los esquemas ideológicos abstractos y de teorías que se basan en el estudio de sociedades extranjeras y urbanas. Este autor dice que el marxismo pertenece a ese tipo de corriente, por lo tanto va en contra de los postulados de Marx. Los neopopulistas ven con mucho agrado la nacionalización de las tierras realizada por el gobierno soviético, pero sienten desprecio por la política social y económica del comunismo de guerra, el cual mina la economía campesina mediante requisas arbitrarias de productos agrícolas y que propone la destrucción de la solidaridad aldeana por vía de los comités de los campesinos pobres, compuestos por campesinos designados por el régimen marxista para hacer las requisas de grano. La situación se puso muy compleja ahí con el pensamiento por los marxistas. Quinta vertiente y la última, el populismo radical tardío. Su más significativo representante es Chernov, Víctor Chernov. Sus convicciones básicas son las mismas que los socialistas de la Europa occidental, pero veía que el cambio debía hacerse en los objetivos, porque Rusia es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque el campesinado ruso tiene una particular actitud hacia la tierra, actitud que funda él en dos aspectos. Primero, la tierra no puede ser poseída por derecho por nadie, no es propiedad de nadie, o si se quiere, solo es propiedad de Dios. Dos, todos aquellos que cultivan la tierra con sus propias manos tienen el derecho de utilizar una proporción adecuada de ella. Según Chernov, el derecho romano llega solo superficialmente a Rusia y el concepto de propiedad es muy débil entre el pueblo campesino.
Lo que debe hacerse entonces es remover esa ligera capa de derecho romano y elaborar nuevos derechos con fuerte tono socialista basado en la conciencia campesina. Además, se hace necesario una revolución política, la cual es preludio a una enorme transformación social, dice él. Aparte de esto, Chernow reconoce que Rusia tiene una vasta e idealista inteligencia, que también pertenece a la clase trabajadora y que es capaz de adoptar la dirección que necesiten los trabajadores y campesinos para el éxito de la revolución y de la reconstrucción socialista. El programa, estoy en 2 minutos, el programa propuesto por los populistas radicales no beneficia a los populistas, sino a sus rivales. Beneficia a los bolcheviques y su planteo a partir de 1920 son utilizados por Lenin. Este brevísimo repaso del populismo en Rusia, hasta la toma del poder por los bolcheviques, permite señalar algunos aspectos distintivos del mismo. En primer lugar, es un populismo que pretende conformarse en base a una filosofía política que toma diversas corrientes de pensamiento y que no puede darse una unidad. Segundo, crea el concepto del pueblo en base al campesinado. Tercero, su ataque a aquellos que constituyen los otros y no el pueblo. Esto tiene su epicentro entre los terratenientes y la inteligencia oficial rusa, la cual argumenta en favor de la autocracia zarista. Cuarto, busca crear una intelectualidad que sirva de guía al pueblo y, en consecuencia, opuesta a la inteligencia oficial. Quinto, entienden que Rusia es diferente de Europa, tanto en su pasado como en su futuro, en ese futuro que ellos sostienen que le espera, lo cual este populismo hace que se encierre dentro del eslabofilismo. Sexto, sus teorías y prácticas, con el correr del tiempo, sirven como precedente a otros populismos de Europa y de América. Este tipo de populismo agrario encarna primero en la Europa oriental y luego cruza el Mediterráneo y el Atlántico y llega al medio oeste norteamericano, transformándose en partido, en los tiempos en que esa región de los Estados Unidos es dejada de lado del proceso de industrialización. Cosa muy distinta es el populismo que va a tomar forma en nuestras tierras latinoamericanas, pero debe apuntarse que el populismo ruso no deja de ser un precedente que en algunos aspectos es relevante. Creo haber cumplido con el tiempo. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A continuación vamos a escuchar la tercera exposición a cargo del miembro del Instituto Horacio Sánchez de Loria, cuyo título es Nota sobre el populismo a la luz del pensamiento tomista. Quiero decir 2 palabras sobre el título, porque puede resultar interesante. El hecho de tratar un fenómeno político contemporáneo a la luz de un fraile del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Es que pensamos que, como dice Lacan, Santo Tomás de Aquino ha sido un gran humanista político. Un gran humanista político que ha sabido conciliar fe y razón, teología y filosofía, y ciencia y santidad. Y no es un pensamiento arqueológico, porque en este momento se están traduciendo al chino todas las obras de Santo Tomás. En agosto próximo va a haber un congreso en la Universidad de Beijing que va a tratar sobre filosofía medieval, donde se van a tocar varios puntos de la filosofía política de Santo Tomás, y se ha abierto un instituto en una universidad china, Wuhan, que se llama Instituto Santo Tomás de Aquino. Es decir, que no es un pensamiento arqueológico. No quiero repetir lo que también ya expresaron el doctor Santiago Leire y Raúl Arlotti sobre lo difuso de este concepto de populismo. Simplemente entonces, partiendo del primer principio que dice Santo Tomás, que es el status questione, o sea, cómo está la cuestión, voy a referirme a qué han dicho sobre el populismo algunos autores, porque hay infinidad. Ramón Frey y Cristóbal Rovira, por ejemplo, dicen que es un término que ha servido para dar cuenta de las ambigüedades y oscuridades del orden político derivados de la contradicción entre un orden ideal, que sería la democracia liberal, y un orden de hecho, el hecho que ocurre prácticamente.
sería fruto de un déficit de representación y del intento de articular demandas insatisfechas. Estos autores también han dividido al populismo en 3 etapas. La primera en 2 países, Rusia y Estados Unidos, el siglo XIX y siglo XX, habría predominado, lo arquetípico sería en Rusia, como también lo explicó el doctor Arlotti, y el Partido Populista de Estados Unidos, con esos movimientos agrarios. Pensemos que en Estados Unidos el 70% de la población en fines del siglo XIX, principios del XX, era agraria. Hoy es el 20%. Una segunda etapa que aparecería después de la crisis de 1929 estaría representada por 2 países, en lugar de Rusia y Estados Unidos, por Argentina y Brasil, con 2 representantes arquetípicos, que sería el Juan Domingo Perón y Getúlio Vargas. Y una tercera etapa, perdón, pero también un poco repito lo que ya también dijo el doctor Leira, que serían las contemporáneas, digamos, ¿no? Donde podemos encontrar, diríamos, 2 tipos de populismo, unos con tintes autoritarios que han tratado de imponer el consenso de Washington, Fujimori, Menem, etc. Y otros posteriores, que serían los movimientos bolivarianos, ya más de cultura de izquierda, y con una mayor intervencionismo estatal. También el populismo se puede vincular con lo que Max Weber señalaba como la democracia plebiscitaria, o bien en la teoría estructural funcionalista de Gino Germani, ampliada por ejemplo, por Torcuato Di Tella, serían los gobiernos nacional populares como una especie de anomalía en los procesos de modernización. La teoría funcionalista hace hincapié en que el paso de una economía agrícola a una industrial y de un sistema político con participación restringida a otro con participación amplia sería como el contexto ideal para el surgimiento de populismos. En la teoría formalista, el populismo es presentado como la expresión de un movimiento de masas que se incorporan a las ciudades, lideradas por un caudillo. En el desarrollismo se lo relaciona con una industrialización nacional fallida, ¿no? Para Enrique Krause, por ejemplo, el líder sería el agente primordial del populismo. No habría populismo sin la presencia de un personaje providencial que supuestamente resolvería todos los problemas del pueblo. Este concepto pueblo tan problemático, en ese concepto se hace mucho hincapié en el diccionario, por ejemplo, política de Norberto Bobbio, que alude a que las fórmulas políticas cuya fuente principal de inspiración y término constante de referencia es el pueblo, considerado como un agregado social homogéneo y como exclusivo depositario de valores positivos, específicos y permanentes. Esos serían expresiones del populismo. Roger Bartra dice que el populismo es un tipo de cultura política moldeada frente al impacto de la globalización. Alain Touraine considera que el populismo es una reacción nacionalista que intenta recrear una identidad colectiva. Entre nosotros, Dardo Pérez Guilú hacía especial hincapié en que el líder carismático apela más que nada a las emociones en detrimento de la razón. Bueno, Jaime Durán Barba, que es el principal asesor del gobierno actual, dice en El arte de ganar que hay que invocar siempre los sentimientos, no la razón, porque somos simios con pretensiones cartesianas. Carlos Escudé, que ha tratado también el tema, muy bien, dice que las políticas públicas centradas en dádivas, estas serían populistas. Y él distingue 2 populismos: el populismo clásico, que se dirige a las clases bajas y medias bajas, y lo que llamaría y otro que se llama populismo de derecha, el que compra el apoyo de segmentos de la burguesía distribuyendo canonjías. Este segundo populismo es bastante más caro, dice Escudé, porque cuando se transforma en licuaciones y estatizaciones de deudas privadas, bueno, viola los derechos de propiedad de las grandes mayorías. Para el pensamiento marxista, el populismo es un mero reformismo y un canto de sirena para muchos sectores afines. Por ejemplo, Horacio Tarcus, ese gran bibliófilo que tiene la mayor biblioteca de pensamiento izquierdista en la Argentina, dice que
Para la izquierda es muy difícil crecer y competir en la Argentina porque toda la cultura política está teñida de populismo. Hay una interesante reflexión de Mario Roberto Santucho, que ha estado en el tapete estos últimos días, sobre el populismo, y que recoge el diario La Nación del 20 de octubre de 2013. Porque ahí dice Santucho que la lucha por el poder obrero y popular, por el socialismo y la liberación nacional, es inseparable de la lucha contra el populismo y el reformismo, graves enfermedades políticas e ideológicas existentes en el seno del campo popular. El populismo es una concepción de origen burgués que desconoce en los hechos la diversidad de clases sociales, unifica la clase obrera, el campesinado pobre y mediano, la pequeña burguesía, la burguesía nacional media y grande, bajo la denominación común de pueblo. Muy preocupado Santucho contra el populismo. Ernesto Laclau dice que el populismo es una alternativa progresista a la democracia liberal, que pretende profundizar la dimensión democrática a través de la intervención estatal a fin de alcanzar una mayor igualdad e inclusión social. La lucha fundamental se daría hoy entonces entre la esfera pública, representada por el Estado, que ampara los derechos de los ciudadanos, y la inclusión social, y el mercado, que es sinónimo de dominio del dinero. Estas fuerzas del dinero, buscarían limitar el poder del líder populista a través de las instituciones formales constitucionales. Laclau subraya que precisamente han sido los presidentes los grandes motores de los cambios en los últimos tiempos, en lugar de los parlamentos, dice, como han sido en otras épocas. Pero si ampliamos el horizonte de análisis, vemos que estos fenómenos están enmarcados en una realidad política en crisis que envuelve a todos. Desde otra perspectiva que la mía, pero en 1944, cuando se publicó el libro Camino de Servidumbre de Hayek en Inglaterra, Hayek decía en el primer capítulo que el totalitarismo no estaba confinado a los países que habían sucumbido. En el mundo, decía, reinaban las ideas de ingeniería social, planificación, intervencionismo, burocracia nacional e internacional, cronicapitalismo, capitalismo de amigos. Recientemente el sociólogo francés Laurent Thévenin dice que todos los votantes de las democracias occidentales liberales se sienten frustrados y humillados. En su radiomensaje de 1944, Pío XII distinguió dos conceptos, pueblo y masa. La diferencia entre un verdadero pueblo y una multitud amorfa o masa radica en que un pueblo vive de la plenitud de vida de las personas que lo componen, que actuando individual o en conjunto se mueven por sí mismos, con ideas propias y maduradas, y no son movidos por otros. La masa, por el contrario, es impulsada desde el exterior y termina siendo juguete de la manipulación. 14 años antes de Ortega y Gasset había hablado del hombre masa. ¿Se acuerdan del hombre? Que el hombre dice, el hombre que predomina hoy es el hombre masa, tanto en los gobernantes como en los gobernados. Ortega decía sobre el hombre masa, tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza, ¿no? Es noble. A él se debe el triste aspecto de asfixiante monotonía que va tomando la vida en todo el continente. Ese hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas del pasado y por lo mismo dócil a todas las disciplinas llamadas internacionales. Más que un hombre es una caparazón de hombres, constituido por ídolas fiefori, por los ídolos, carece de un adentro, ¿no? De una identidad suya, insobornable, inalienable. Esta situación se ha agravado sensiblemente en los últimos tiempos debido a la influencia de los medios de comunicación de masas. Giovanni Sartori decía en Homo Vides que la televisión no es un instrumento de comunicación solo, ¿no? Sino que es paideia, ¿no? Es un medium que genera un nuevo tipo de ser humano, un nuevo tipo en donde predomina
no el pensamiento abstracto, sino la imagen. La televisión forma a los niños, dice, y luego continúa influenciando invariablemente sobre los adultos a través de la masa de información. Y esto impediría, por supuesto, la formación de una opinión pública, con ideas propias. En los últimos años de su vida, el filósofo liberal austríaco Karl Popper se preocupó especialmente por el problema de la violencia, que estaba extendida a todas las capas de la sociedad. Y entonces, él dijo que la televisión era la gran enemiga de la democracia. En un reportaje que le hicieron en el diario italiano La Unità, el 29 de enero de 1994, poco tiempo antes de morir, él dice Popper: la televisión tiene un enorme poder sobre la mente humana, un poder que no existió nunca antes. Si no restringimos su influencia, seguirá alejándonos de la civilización, haciendo que los maestros queden sin poder para hacer nada al respecto. Y al final del túnel, nada más que hay, lo que queda solo es violencia. Comencé a hacer, dice, soñar con presentar el alarma hace 5 años, pero nadie me ha llevado el apunte. Hace 5 años estaba llamando, bueno. Estos acontecimientos denuncian un hecho fundamental. La política se ha vaciado de su sustancia ético-religiosa y eso ha sido reemplazado exclusivamente por la búsqueda, la conservación y el acrecentamiento del poder. De un poder que al compás de su fundamento inmanente pretende constituirse en fuente única de moralidad y gracias a los medios tecnológicos se hace cada vez más extensivo y molesto. Hannah Arendt decía, precisamente subrayando los orígenes del totalitarismo, la violencia siempre ha sido la última ratio de la acción política y el poder ha sido siempre la expresión visible de la dominación y el gobierno. Pero ni uno ni otro habían sido anteriormente el objetivo consciente del cuerpo político o el propósito definido de cualquier política determinada. Para la concepción cristiana, el Estado, o mejor la comunidad política, es un orden que se funda en una invariante moral, el orden natural cristiano. De modo que cuando se prescinde de ese invariante, no solo desaparece una comunidad imbuida por los espíritus evangélicos, sino que desaparece la misma comunidad. En la tradición tomista, perdón, vamos a hacer un poco, el poder es un fenómeno natural y tiene 3 estructuras de limitación. Una concepción trascendente del origen del poder, la necesidad de una sociedad libremente organizada de abajo con un entramado social y después limitaciones de carácter jurídico constitucional. La modernidad en realidad ha tratado de eliminar estos 2 primeros tipos de limitaciones y ha reservado solo para lo jurídico constitucional racional la limitación del poder. Y bueno, vemos lo que ocurre hoy en día. Yo quería simplemente decir que en 1910 San Pío X decía que no se puede construir una civilización en contra de los principios cristianos. Y Francisco, en Lumen Fidei, la primera encíclica de él, dijo que si eliminamos la fe de nuestro cimiento social, vamos a quedar unidos solamente por el miedo. Bueno, muchas gracias.